¿por qué no recibimos? Si usted lee la historia de cuando rompieron el techo, donde aquel paralítico acostado recibe la sanidad, textualmente la Biblia dice que Jesús enseñaba y estaban los doctos, los sacerdotes de la ley y los supuestos espirituales frente a Jesús, a 15, a 10 pies, a 5 pies, a 2 pies de distancia. Y dice que el poder estaba allí para sanar. Sin embargo, nadie recibe poder ni percibe la unción de la casa, porque todos los sacerdotes estaban allí, eran totalmente carnales, no percibían, eran naturales y no pudieron acceder a la unción que estaba fluyendo en esa casa. Y eso es un ejemplo que no podemos pasarlo por alto, porque si a esos sacerdotes que estaban a 2 pies del creador de los cielos y la tierra y no recibieron, ¿puede usted entender hasta dónde puede llegar nuestra naturaleza a convertirse en el obstáculo para que no recibamos de Dios? Y eran todos, ninguno recibieron. Solo los 4 locos que rompieron el techo y el paralítico, ellos accedieron a la atmósfera que había en el lugar. Y es impresionante ver que la Biblia está llena de personas que no reciben. Por ejemplo, Dios mío, esto es tan amplio. Moisés, Aarón, lleno de la gloria, y Coré y todos los rebeldes llenos de envidia. Dios llenó a muchos ancianos del espíritu que había en Moisés, pero a los rebeldes los dejó vacíos. ¿Me siguen? ¿Cómo yo voy a caminar con un hombre que cuando bajó del monte el rostro le resplandece? Lo veo, oigo la voz de Dios en el monte, trueno, relámpago, veo la nube de día, el maná cayendo, la columna de fuego, y yo me voy a convertir en un rebelde con un Dios tan vivo y tan palpable. Hermano, Coré sobrepasó la rebeldía. Coré tenía al diablo. Es una locura. Pero lamentablemente eso puede sucedernos si nosotros no cuidamos nuestra parte espiritual. Puede sucedernos. Pero estoy aquí para que a nadie le suceda. Y si a alguien le está sucediendo, el mensaje para que salga de ese estilo de vida. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos dicen amén? Mire, Corintios, primera de Corintios, capítulo 2 y capítulo 3, tiene unas revelaciones tan profundas que deberíamos usar todo el mes de julio para enseñar sobre Corintios 2 y Corintios 3. Corintios 3 nos resalta la unidad, la revelación del Espíritu, y nos muestra que podemos acceder a las profundidades de Dios que están dentro de nuestras propias profundidades, y que el Espíritu puede sacar de las profundidades de Dios que vive en nuestras profundidades la revelación, la idea y los misterios para crecer y para expandirnos. Sigo paro, es que no lo veo animado. Sigo paro. Escúcheme. Entonces, en Corintios, Pablo habla mucho del poder, Corintios 2, del poder de Dios, del poder del Espíritu. Ayer en la mañana yo me detuve ahí en esto que dice, y ni mi palabra ni mi predicación fueron palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo habla mucho de la humanidad que se interpone a lo espiritual, de humana sabiduría, sino que fui con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, fundamentada, edificada, descansando en la sabiduría de hombre, sino en el poder de Dios. Bueno, voy a hablar una parte hoy por el tiempo, y luego hablaré cuando Dios me indique. En el poder de Dios. La iglesia no descansa en idea de gobierno.
La iglesia no descansa en idea de ricos, ni de sabio, ni de científico. La iglesia se fundamenta, se desarrolla, se fortalece y descansa en el poder de Dios. Por eso es cuando una iglesia pierde el poder de Dios, no tiene nada que hacer en la tierra. Deja de ser funcionar. Alguien diga amén. Entonces ahí Pablo habla del poder. También habla de lo que es la revelación, la visión de conocer y de acceder a lo profundo de Dios a través del Espíritu Santo. Pero esta mañana yo me detuve mucho en este verso que me atrajo tanto la atención, porque en el capítulo 3, que dice colaboradores de Dios somos, en ese capítulo Pablo trae unas revelaciones muy maravillosas y muy poderosas. Y él termina el capítulo 2 diciendo: por el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces en el capítulo 2 y en el capítulo 3 Pablo habla de los tres tipos de cristianos, que los tres son cristianos, los tres son hijos de Dios, pero no los tres disfrutan lo mismo. Y yo quiero hablar de los tres tipos de cristianos. ¿Lo quieren oír? Escuche esto. Entonces Pablo, es ahí donde me cautivó este versículo y me quedé por todo el día meditando en lo siguiente. Pablo dice en el verso 16 del 3 de Primera de Corintios 3, 16, dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cómo es posible que los cielos de los cielos no lo pueden contener y Él se reduce para vivir dentro de ti? ¿Cómo es que un Dios tan grande, le dije yo a mi esposa, cómo un Dios tan grande puede vivir dentro de un ser tan pequeño? El universo no lo puede contener. La galaxia, las estrellas tiemblan ante Él, y Él decide usar una dimensión para morar dentro de mí. Escúcheme, hasta ahora no he conseguido un texto bíblico, y si lo hay, me lo envían, donde dice que Dios mora dentro del ángel. Pero sí dice que mora dentro de nosotros. Dios nos convirtió en su templo, y deberíamos de estudiar cómo edificó el tabernáculo Moisés y los materiales, porque cada uno de esos materiales tiene un significado espiritual. Diga conmigo: soy templo de Dios. Dice: el Espíritu de Dios mora dentro de mí. Solo piensa en Génesis capítulo 1. La tierra desordenada y vacía, el Espíritu se mueve, y donde no había nada aparece todo. Se crean todas las cosas con su presencia. Ahora Dios, ese Espíritu que se movía en Génesis, lo pone a vivir dentro de nosotros. ¿Se imagina el potencial con el que yo ando 24 horas encima? Dentro de mí, cuando estoy manejando, tengo el mismo poder. Cuando estoy en la tienda, sigo paro. El mismo poder que se movió en Génesis, la misma persona que hizo movimiento, vive dentro de mí. Tengo yo que temerle al diablo teniendo, escúcheme, tengo yo que temerle al virus, especialmente el tema más gracioso de ahora, al coronavirus. Pastor, y si se muere del coronavirus, yo nunca moriré del coronavirus y nunca moriré de una enfermedad. ¿Lo mató un cáncer? No, me mató el propósito que terminó. A mí no me puede cortar la vida una enfermedad, ni el diablo. El único que me manda a buscar es Jehová cuando ya yo terminé. Sigo paro. Entonces quien termina tu vida es Dios cuando dice: se acabó, cumplite, ven acá. Vení, bendito de mi Padre, así vamos a ser recibidos a su nombre. Entonces ese ser tan poderoso vive dentro de nosotros. Pero voy a avanzar muy rapidito. Un Dios tan grande viviendo en nosotros. Mire qué grande Dios. No sabéis, mire lo que dice. Y Él, hablando de Jesús,
Es Él, oiga esto, y Él es antes de todas las cosas, antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Escuchó, en Él subsisten, dependen de Él para existir. El sol depende del brillo de Él para brillar. El que sostiene todas las cosas, y que antes de todas las cosas, y que todas las cosas, visible o invisible, subsisten de Él, vive dentro de ti. Gracias por su entusiasmo. Hay muchos versículos que nos hablan de que Él vive dentro de nosotros, y nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Vosotros sois el templo del Dios vivo. Ahora, ¿cómo me convierto en el templo de Dios? Cuando habla de que Dios mora en nosotros, ¿en qué parte de nuestro ser mora Dios? Resulta que Dios no quiere nada con la carne. Romanos 8 dice que la carne ni puede ni quiere agradar a Dios, y el que vive según la carne no le agrada. Por eso los sacrificios había que quemarlo. Dios no recibe la carne cruda, hay que quemársela. Dios no mora en la carne del hombre. Dios no mora en los pensamientos del hombre. Dios mora en el corazón, y el corazón traducido es el espíritu. Dios vive o mora o hace morada en el espíritu del ser humano. Todo lo de Dios con el espíritu tuyo. La Biblia dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Está captando? Entonces Dios no mora en tu carne. Dios mora o va a morar en tu espíritu. Sigo, paro. Mira lo que dice el libro de Daniel. Nos revela esta verdad. Cuando no se podía acceder a la interpretación del sueño de Nabucodonosor, aquellos brujos tuvieron más entendimiento que muchos cristianos, o aquellos adivinos gobernantes. ¿Sabe qué dijeron ellos, Oneli? Lo que tú quieres saber, oh rey, no lo puedes saber la carne, sino los dioses, los dioses, cuya morada no es con la carne, sino en el espíritu del hombre. Dios no mora en la carne del hombre. Gracias por su entusiasmo. Dios es un ser espíritu. Él es un espíritu. Un espíritu. Por eso tenemos un lenguaje espiritual. Shamakaya. Ese lenguaje de lengua es el que se comunica de espíritu a espíritu. Mientras más la iglesia se aleja de lo espiritual, más débil es, más mundana se convierte y menos poder tiene. Y hay mucho crecimiento, pero hay poca calidad. Dios quiere que crezcamos en calidad. Mira lo que dice Efesios 2:22. Dice, y quien vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Somos morada de Dios, pero ¿dónde? En el Espíritu. Yo soy la morada de Dios, pero no en esta carne fea. Aleluya. Dios no mora en esta carne que el gusano se la come. Del polvo fuiste tomado, al polvo volverá. Esta carne, la existencia de esta carne son 60, 80, como yo, 90, 95, qué sé yo. Pero no va a pasar de ahí. Mas mi verdadero yo, que el que está hablando dentro de esta carne, no tiene fin, no tiene muerte, es eterno. Entonces, Efesio dice, morada de Dios en el Espíritu. Hebreo 3:11 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Fíjate lo que dice, Cristo mora en nosotros. Nos sigue confirmando que Dios está viviendo dentro de alguien que le ha rendido su vida a Él. ¿Sigo o paro? Pero Juan 14:23, Jesús lo dijo mejor que todos. Jesús dijo, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará,
y vendremos a Él y haremos morada en Él. Ja. ¿Escuchó eso? Haremos morada en Él. Está hablando de que el Padre y el Hijo viven dentro de nosotros por medio del Espíritu Santo, que es en el Padre y el Padre es en el Espíritu. Jesús prometió trabajar desde adentro para afuera, vivir dentro de nosotros. ¿Cuál es la condición? Si guardamos sus palabras. ¿Y a dónde nos llevará el guardar su palabra? A tener realmente la condición para que nuestro espíritu sea templo del Dios vivo y Él pueda vivir dentro de nosotros. Alguien tiene que decir aleluya. A su nombre. A su nombre. La Biblia habla de 3 tipos de cristianos: los carnales, los naturales y los espirituales. Los 3 son hijos de Dios, los 3 son cristianos, pero 2 no van a disfrutar de todo lo que Dios le ha dado, porque el carnal y el natural no accede a las cosas sobrenaturales, solo el espiritual. Así que la única forma de que yo me convierto en el templo del Dios vivo es cuando yo soy espiritual y no soy carnal, porque Dios no quiere nada con la carne. Dios todo es con el Espíritu y por el Espíritu. Alguien tiene que alabar a Dios. ¿Qué es un hombre natural? Le voy rapidito por el tiempo. ¿Qué es un hombre natural? Aquel que tiene una mentalidad que no accede a las cosas espirituales. Un hombre natural no percibe las cosas de Dios. Un hombre natural puede estar al lado de la columna de fuego y no acceder a ella. El hombre natural desperdicia muchas bendiciones que no disfruta, porque su naturaleza adámica, caída, no le deja acceder a la naturaleza de Cristo. A su nombre. ¿Y sabe cuántos cristianos pueden haber natural? Quiero hablar de los naturales. Naturales que llegan a la iglesia. ¿Cuántos años tiene usted aquí como líder, como cristiano? Pastores naturales. Oh, yo muy orgullosamente tengo 20 años siendo cristiano. Aleluya. Perfecto. ¿Qué ha hecho para Dios? He sido fiel aquí en la casa, he venido todos los domingos. No. ¿Qué ha hecho para Dios? Sigue siendo el mismo hombre de 20 años, porque no pudo acceder o no quiere acceder a las profundidades de la riqueza que Dios predestinó para él, porque su vida natural no le deja acceder a los beneficios que ya Dios tiene para él. Y le van a pasar 20 años y no va a ser nadie. Alguien tiene que alabar a Dios. A su nombre. Por eso incluso pueden haber pastores pastoreando naturalmente, calculando las cosas, midiendo con la mente del hombre las cosas, no entendiendo que esto es misterio que nos es revelado en el Espíritu. Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. La Biblia dice en 2 de Corintios 2:14, cuando Pablo habla, porque no la concedió, no la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo revela. Y Pablo está hablando del sistema y el medio en que Dios nos revela, que por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu no le revela a la carne, le revela al Espíritu. Pero ese espíritu del hombre debe de estar dominando la carne para poder darle paso al pensamiento del Espíritu. Sigo, paro. Y Pablo está hablando de cómo acceder a los misterios, a la profundidad. Mire, yo estoy aquí hablando y pueden haber gente testeando. Eso es un natural, que aunque esté aquí en la iglesia o esté aquí con nosotros, le está dando prioridad a un texto. Es un natural que no entiende que su vida puede depender de lo que yo estoy hablando. No puede acceder. Pobrecitos, pierden el tiempo en la iglesia, no crecen espiritualmente, porque su vida natural no le permite percibir
las cosas que Dios le ha concedido. No se puede manejar las cosas espirituales naturalmente. No podemos, ni podemos permitir que ninguna redes nos haga a nosotros vivir natural cuando nuestro reino es espiritual. Nuestro reino no es de este mundo. Hay alguien que alaba a Dios. Impide el aborto. No pase la ley de esto. Está todo eso bien. Pero yo noto que la iglesia quiere hacer esto en lo natural. Y quieren forzar y mostrar multitudes. Decimos que no, decimos que no. Eso no es lo que va a cambiar el corazón de un rey. Es cuando la iglesia hace esto. Padre, Padre de la gloria. Escúchame. Es cuando la iglesia se arrodilla y le dice al diablo: espíritu que ata a este gobernante, te ato a ti también. ¿Por qué? Satanás no le hace marcha a nadie. Satanás trabaja desde la parte espiritual del ser humano y desde ahí destruye. Así la iglesia debe de caminar. Voy a seguir rapidito. Hay alguien que alaba a Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Tú puedes explicarle 20 veces y él en lo natural dice: no es de. No, mire, espiritualmente es Él dice: no es de. Y tú vas a pasarte todo el año diciéndole porque el problema no está en ti. El problema está en él, que su naturaleza no le deja acceder y percibir lo que ya tú eres un maestro enseñando. Alguien tiene que alabar a Dios. Entonces, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Escúchame, que son del Espíritu de Dios. ¿De quién son? Entonces, el natural es un enemigo de las cosas del Espíritu de Dios. El natural no valoriza las cosas del Espíritu de Dios. El natural no se abre a las cosas del Espíritu de Dios. Y si no se abre a las cosas del Espíritu de Dios, ¿a qué rayos se abre entonces? Porque si Jesús dijo: la palabra mata, el Espíritu da vida. La vida está en el Espíritu Santo. Job dice: el Espíritu del Omnipotente me formó y el soplo de Dios me dio vida. Sigo paro. Oiga esto. Porque para él son locura y no las puede entender. Son locura. Son locura. Voy a comprar ese dealer que están vendiendo allí. ¿Cuánto cuesta? Como $200,000. Pastor, espere que pase la crisis y métase entonces en fe. Ese es el natural. Porque el natural calcula el 2 más 2. Pero cuando el natural tú le dices que Dios da fuerza al que no tiene, que le multiplica al que no tiene ninguna, el natural dice: no, es imposible. Porque el natural es bien científico. No, es imposible. Es que 2 más 2 te van a dar 4. Claro, es lo natural. Pero ¿cómo tú explicas que Dios multiplica la fuerza del que no tiene ninguna? El natural, espere. Una vez, cuando yo iba a rentar una radio, yo cometí el error de consultar con gente naturales. ¿Y sabe qué me dijeron? Es imposible. Con 70, 80 miembros, ¿cómo vamos a pagar $18,000, $20,000 mensual si no entra? Y yo fui y le dije a Dios: Señor, ellos tienen razón. Le quité la razón a Dios para dársela a ellos. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Eso te pasa por estar hablando con gallinas. Mira cómo está cacareando igual que ellos. Katy se acuerda de eso. Vete y habla con águila para que vea. ¿Y qué hice? Llamé a alguien que ya era un águila en esa dimensión. Me dijo: agárrela, que Jehová le va a mandar la ofrenda de todos lados. Duramos 3 años y nunca fallamos en pagar. Alguien dice amén. Debemos de caminar en lo espiritual y con gente espiritual. Entonces el natural no percibe las cosas del Espíritu, no las puede entender, porque para él son locura. El hombre natural, cristianos naturales, no perciben las cosas del Espíritu. Ellos no valorizan las cosas de Dios. Ellos no le dan importancia a lo que Dios está haciendo. Son hijos de Dios, son cristianos, son siervos de Dios hasta cierto punto,
pero literalmente son personas que nunca van a disfrutar las cosas que son del Espíritu, porque ellos tienen una mente, una acción, una actitud, un vocabulario, una forma de vivir totalmente natural. ¿Sigo o paro? Voy a ir rapidito. Vamos al hombre carnal. Ya hablé del cristiano natural, ahora hablemos del cristiano carnal. No estoy hablando del impío que está en una discoteca, de un brujo, de un narcotraficante. Esos no son carnales y esos están endemoniados. Estoy hablando de cristianos que vienen cada domingo, que alaban a Dios, que pueden dar diezmo, pero que todavía están carnales. Cuando Pablo le está escribiendo a Corintios, no le está escribiendo a una discoteca, le está escribiendo a una iglesia cristiana y le está diciendo: ustedes los carnales, escúchenme. Este mensaje nadie lo quiere escuchar en las redes. Quieren escuchar lo bonito, lo bueno, lo glorioso, lo sabroso. Pero, ok, ¿qué vamos a hacer entonces con Pablo hablándole directo a la gente? Entonces los carnales, díganle a alguien: tú no eres carnal, pero por si acaso, esto es para ti. Entonces mira cómo Pablo identifica a los carnales y dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. Escucha, a los carnales tú no puedes hablarle como gente espiritual, porque ellos van a pisotearlo. Tú me estás diciendo a mí. Porque el carnal no puede ni quiere lo espiritual. Están allí, pero ellos no le dan importancia. Entonces Pablo dice: a los carnales no pierdas tu tiempo hablándole como espirituales, porque no te van a entender. Pablo dice: le voy a hablar como carnales, le voy a revelar dónde que está su carnalidad. Hay alguien que diga aleluya. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Óigame, carnales y como niños en Cristo. Es decir, están en Cristo, no están fuera de Cristo, pero tienen dos problemas: son carnales y son niños. A los niños hay que vivir dándole leche, cambiándole el pamper. Hay que soportarle su niñez, su infantileza, su forma de hablar infantil, su forma de comportarse infantil. Pablo dice: ustedes todavía no han crecido, son niños. No puedo hablarle misterio grande porque ustedes son muy niños. No puedo entregarles cosas gloriosas porque ustedes no la van a valorizar. Son niños. Sigo, paro aquí. Alguien diga aleluya. Aleluya, Rey. Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Y mira donde él dice: porque aún, di a beber leche y no vianda, porque aún no soy capaz. No soy capaz. No erais capaces, ni soy capaz todavía, porque aún son carnales. Pablo dice: yo le quiero impartir de Dios algo, pero su niñez espiritual y su carnalidad lo hacen a ustedes incapaz de recibir. Ustedes no son capaces de recibir lo que yo tengo para ustedes, dice Dios. Entonces comienza a describir los síntomas, las manifestaciones de la carnalidad de esta iglesia. Dice: pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensión, no soy carnales y andando como hombres normales. ¿Cuántos bendicen a Dios? A su nombre, a su nombre. ¿Cuál es la señal? ¿Cuáles son los síntomas? Las señales de un cristiano en Cristo Jesús que bebe solo leche porque es carnal. ¿Cómo identifica un cristiano carnal? Allá arriba están vivos. Oigan, nada más hay uno que dijo amén. Aquí abajo alguien dice aleluya. Allá arriba, gloria a Dios. ¿Cuáles son las señales? Hay tantas, pero tantas que no alcanza la noche. Yo le voy a describir unas cuantas. Primero, su mente está en las cosas siempre de la carne. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El carnal dice: no hagan esto. El espiritual dice: hay que hacerlo porque es para Dios.
¿Sigo paro? El carnal dice, cuiden los zapatos. El espiritual dice, vale más un alma que un zapato. ¿Sigo paro? Le dan más prioridad a las cosas naturales que a las cosas espirituales. El carnal nunca tiene tiempo para la obra de Dios, pero le sobra tiempo para su tiempo. El carnal, tú le dices, hermano, durante los 7 días de la semana, ¿cuándo puedes venir a orar en la mañana? No tengo tiempo. Pero cuando van de vacaciones se levantan a las 6, a las 4, a las 3 de la mañana. Todos los días son fieles en su trabajo, no fallan. Pero para las cosas de Dios nunca tienen tiempo, carnales. Le dan prioridad a las cosas de la carne más que a las cosas del espíritu. Alguien tiene que decir por lo menos amén. El carnal tiene tiempo para jugar fútbol, béisbol, y al cine, y al mall. Esto está bien, todo tiene su tiempo debajo del sol. El problema es cuando el tiempo de Dios no aparece en ti. Son tan ágiles para las cosas que los beneficia a ellos, pero son tan lentos para las cosas que beneficia el reino de Dios. A su nombre. No se enojan para las cosas naturales, pero de cualquier cosa quieren ser jueces para las cosas espirituales. Aman más, óigame los síntomas, aman más las cosas, aman más los deleites que a Dios. Segunda de Timoteo dice esto: porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacable, calumniadores. Ay, Padre. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Lo de Dios le molesta. Que prediquen el evangelio le molesta. Ah, pero ¿y de qué reino es que tú eres entonces? Como dice Miguel, ¿de lo vivo o de lo muerto? ¿Cómo yo me voy a molestar y voy a hablar en contra de alguien que esté en la calle predicando el evangelio? ¿Hay alguien que alaba a Dios? Aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, escucha esta palabra, infatuados, amadores de lo deleite más que de Dios. Personas que encuentran tiempo, espacio y dinero para deleitarse a ellos mismos, pero no encuentran tiempo, ni espacio, ni dinero para la obra de Dios. Carnales. Uy, esto está muy profundo, creo que debo de dejarlo aquí. Síntomas: 3. Andan, hablan y viven como lo del mundo. Andan, hablan y viven como lo del mundo. No hay una diferencia entre ellos. Tú paras un inconverso y lo paras ellos al lado, y su forma de hablar de este y de este son iguales. Muchos son como el mono, lo copian todo, lo repiten todo. Nunca van a la veracidad de la verdad, sino que son simples repetidoras de cosas que ni siquiera son ciertas. Gracias por su entusiasmo. Pablo le reclama a Corintios en el capítulo 3 y le dice: no soy carnales y andan como los hombres. O sea, andan como las personas normales del mundo. Nosotros no podemos conformarnos a este mundo. La Biblia dice en Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis, oiga esto, comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El carnal nunca va a conocer la voluntad de Dios, porque vive conforme a ser un hombre natural. Cristianos que hablan como hablan los demás. Si el noticiero dice esto, ellos lo repiten. Si fulano dice lo otro, ellos lo repiten. Por lo menos, desen la duda, evalúenlo, oren y pregunten a ver si está de acuerdo la información que están escuchando con el reino de Dios.
Pero ahora los carnales le dan más importancia a la información de cualquier medio que a esta información. ¿Hay alguien que alaba a Dios? A su nombre. A su nombre. Entonces el carnal se conforma con las cosas del mundo. Pero para reducirlo ahora, le voy a hablar 5 minutos del espiritual. Está el natural, que no percibe, no entiende, no accede. Y está el carnal, que está en la iglesia, puede estar cantando en el coro, puede estar acá y ser un carnal, un infantil espiritual que hay que sobrellevarlo. Pero ¿qué Pablo dice? Que rechacen al carnal, que lo pisoteen, que lo avergüencen. No, él dice, tengo que hablarle a ustedes como niños para sobrellevarlo, porque ustedes no son capaces de sobrellevar todo lo que yo tengo. O sea, el carnal se sobrelleva. Que fulano dijo, mide su vida. No es un carnal, déjame tratarlo como el bebé que era Emmanuel cuando tenía 3 meses. Ve, muchachito, sigue cogiendo leche. Mientras llega un nuevo y crece como un gigante. A su nombre. Son cristianos, están dentro de la iglesia. Pablo dijo, hermanos que están en Cristo, ustedes hermanos carnales. Oye, le llama hermano y después le llama carnales. Sigo, paro. Entonces el carnal no crece. Al carnal hay que seguir dándole pedacitos de comida para que no se añuje, no se ahogue. Ven, mijo, ven, que tú no puedes masticar esa carne tan grandecita. Vamos a machucártela. Y hay que casi le hacen el líquido, porque el carnal no desarrolla diente espiritual para comer el mismo. El carnal no puede depender de su rodilla, quiere depender de la de otro. El carnal no quiere ayunar él, quiere que Virginia ayune por él. El carnal siempre vive pidiendo oración, pero él no ora por nadie, porque es tan infantil que no puede acceder a las revelaciones de lo que el Padre le ha concedido, porque su vida carnal no le deja conectarse al Espíritu, que es el que revela los misterios escondidos que el Padre predestinó para nosotros. ¿Están ustedes aquí carnales? Digo, espirituales. No, solamente quiero despertar un poco. ¿Cuántos bendicen a Dios? El hombre espiritual es el que Dios quiere. El hombre espiritual es el que disfruta lo máximo de Dios. El hombre espiritual es el que camina en otra onda, en otra esfera, en otra dimensión. El hombre espiritual es el que vive abrazado al Espíritu Santo. Es el que no le importa este mundo, sino el reino de los cielos. El hombre espiritual es el que busca primeramente el reino de los cielos, y lo demás se lo deja a Dios, que se lo añada cuando Él quiera. El hombre espiritual es el que le da prioridad a las cosas de arriba más que las de abajo. Pablo era invencible, porque Pablo no era de este mundo. Pablo ya no vivía para este mundo. Jamás. Pablo era tan profundo, Virginia. De hecho, Pablo fue el primero que fue al cielo. Se cree que fue el primero que todos los apóstoles. ¿Están aquí o se me fueron? Dayana, Pablo, Ninina, escucha esto. Pablo fue primero al tercer cielo que Juan. Cuando Juan vino a hablar del cielo en Apocalipsis, ya Pablo hace rato que había pasado varias veces por ahí. Y la revelación del cielo a Pablo fue más profunda que la de Juan. Fue tan profunda que a Juan se le dijo escribe, a Pablo se le dijo no diga nada, porque lo que tú viste no lo va a entender nadie. Ay, Padre. Hay alguien que alaba a Dios por Pablo. Ese hombre es un fenómeno de Dios. A Juan le dijeron escribe lo que ve. A Pablo le dijeron ni lo diga. Pablo dijo ese hombre vio cosas que no se pueden hablar, que se le prohibió decirla. Pablo tuvo una revelación más profunda del cielo que Juan. Cuando Juan vino a ver el Cordero, Pablo se abrazó con él primero. Por eso Pablo
Pablo dice: si Cristo viene en la carne, yo no lo conozco, porque el que yo vi, su rostro es diferente al que Pedro me dijo. Hay alguien que alaba a Dios. Y solo el espiritual accede a lo espiritual de Dios. Oh, Espíritu de Dios. Mientras el natural y el carnal están mirando CCC, el espiritual está escribiendo y hablando con ángeles. Y mientras el carnal y el espiritual salen nerviosos, cuidado, ¿qué es esto? El espiritual dice: bueno, dentro de 3 días vamos a ver a Dios hacer esto, hacerlo. Porque el espiritual no lo mueve noticias naturales. El espiritual se anticipa a los acontecimientos. Y cuando allí están llorando, él está riendo porque sabe que hay una gloria que se aproxima después de esta temporada difícil. Pablo, ese hombre era chiquito, calvo, narizón, dicen que era, pero era temible. El diablo no pudo con Pablo, señores. Pablo hasta él mismo se reprendía. Era sobrenatural. Sigo, paro. Entonces Pablo habla del hombre espiritual. Pablo, el hombre espiritual, es el que presenta el hombre espiritual. Ni siquiera Pedro habló tan profundo como él. Nadie, o él, que fue al tercer cielo. Por eso Pablo, cuando le decía: mira que en Jerusalén, que en Roma te esperan cárceles, que él dijo: muchacho, no me añadan tristeza, si por donde quiera que paso el Espíritu Santo me dice lo que me espera. Pero yo soy como un camión de Dios, yo no me devuelvo. Los predicadores de hoy pedimos un hotel y decimos: yo quiero el Hilton, ¿cómo es? El Hilton, yo quiero yo quiero esto. Pablo decía: ¿cuál es la cárcel que está más cerca? Pablo vivía en las cárceles. A su nombre. ¿A cuánto bendicen a Dios? Tan sabio, tan entendido. Llegó a una ciudad que adoraban a Talomaco, yo creo. Eran tan idólatras que tenían un altar que decían: para el Dios no conocido. Hay que ser idólatra. Oye, se hartaron de adorar todos los muñecos y después dijeron: vamos a hacer un altar para el que no conocemos. Y Pablo dice: ese que ustedes no conocen creó los cielos y la tierra. Es el que yo predico. A su nombre. A los predicadores nos hablan unas cuantas cosas, nos levantan calumnias, nos hacen un montaje o hacen cualquier cosa y estamos amedrentados. Ay, ¿qué dice la gente? Ay, ¿qué fue lo que dijeron ahora? Pablo le daban 40 pedradas y cuando la gente se iba, se sacudía y decía: aleluya, para Roma que voy, para Roma que voy. Porque mi reino no es de este mundo, mi reino es de arriba. A su nombre. El espiritual. Vamos a hablar luego del espiritual. El espiritual, el que no se atormenta cuando no tiene, y el que no se deja manipular cuando tiene. El espiritual, que puede vivir en escasez y seguir levantándose a adorar a Dios, y puede tener abundancia y seguir levantándose a adorar a Dios. El espiritual, como Pablo dice, en enfermedad. Pablo se enfermó. Dios mío. Pablo dijo: en enfermedad, en salud, en lo que sea, yo estaba enfocado en el reino de Dios. El espiritual, el espiritual, el que se enferma, el que pasa bien una cama doloriéndose, gritando de dolor y no se va a la red a decir: no, es el espiritual. El que no le grita a los hombres, el que le grita a Dios. El espiritual, el que dice: Jehová dio, Jehová quitó, su nombre sea bendito. El espiritual que dice: estoy caído pero no estoy derribado. El espiritual, el que dice: me duele el hueso, pero hueso yo voy a seguir enfocado en el llamado de Dios. El carnal no. El carnal dice: estoy enfermo, Dios no me ama a mí. No, el espiritual dice: gloria a Dios que lo permitió. Una gloria mayor se acerca. El espiritual, el que, como dice como Estel: si perezca, que perezca. ¿Cuál es el show?
¿Cuánto bendice la gloria de Dios? El espiritual está centrado en Dios, no en Él. El espiritual no busca su beneficio, sino el del reino de Dios. El único que dirige a los pastores, a la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. Somos tan importantes para Dios que Él puso lo mejor de Él en nosotros, su Espíritu, y nos hizo habitación de Él para dirigirnos desde adentro hacia afuera. Conociendo al Espíritu Santo, libro del pastor Juan Carlos Harrigan. Adquiérelo hoy mismo y te aseguro que tu vida no será igual.